Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al tercer capítulo de nuestro podcast Es Importante. Bueno, el día de hoy abordaremos el tema de la educación sexual integral, la ESI, y para hacerlo contamos con la ayuda de un especialista en el tema. Su nombre es Benji, así que hola Benji, ¿nos podrías contar un poco más sobre ti, a qué te dedicas? Sí, hola chicas, un gusto estar aquí con ustedes. Como ya lo adelantaron, mi nombre es Benji, bueno, Benji Edith Rodríguez, pero todos me conocen como Benji, así que de hecho me encanta que me digan así. Yo soy actualmente directora de Relaciones Institucionales de Sin Tabúes, que es una asociación sin fines de lucro que se encarga de justamente crear espacios de conversación y de discusión sobre la educación sexual integral, ¿no? Espacios no solamente educativos, sino que también provengan de la sociedad civil. Soy también actualmente estudiante de la Católica, me encuentro en mi quinto ciclo de Derecho y sí, eso sería mi breve descripción. Genial, muchas gracias. Bueno, entonces creo que vamos directo al grano y ¿podrías como explicarnos un poco qué es la ESI? Sí, la ESI en realidad proviene, o bueno, son siglas de la educación sexual integral, ¿no? Es más que nada una educación sexual integral que refiere a ciertas competencias que en nuestro país están delimitadas por cuatro específicamente, para enseñar, pues, no solamente una educación sexual referida a lo biológico o a un sentido reproduccionista, sino también nos enseña a cómo relacionarnos con las demás personas, ¿no? A cómo entablar vínculos saludables, sanos, pero sobre todo a valorar nuestro cuerpo y nuestra autonomía, nuestra identidad y corporalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablándoles de las competencias que tenemos ya delimitadas dentro del Minedu, que de hecho fueron actualizadas en el 2021, está el pensamiento crítico y el comportamiento ético como primer competencia, luego también está la identidad y corporalidad, también está la afectividad y relaciones interpersonales, y por último está la autonomía y cuidado. Entonces, como vemos, estas competencias y estos lineamientos en verdad nos brindan un mayor panorama sobre cómo se puede impartir la ESI, ¿no? Más allá de solamente designarla o enmarcarla a, a mitos o a conceptos reduccionistas. Entonces yo creo que la ESI, más allá de, bueno, como les comentaba, lineamientos como tal, yo la consideraría como una política educativa que en nuestro país debe instaurarse, pero que, bueno, lamentablemente siempre hay obstáculos para ello, pero que debería instaurarse como una política pública, educativa, porque nos permite desarrollarnos, pues, cotidianamente, día a día, no solamente, como les mencionaba, con nosotros mismos, mismas, sino también con los demás. Retomando, ¿no? Las siglas de ESI, justamente como menciona, se le añade la I de integral, pero para varios de los padres, escuchar el integral les sonaría más bien confuso, porque solamente conocen educación sexual. Entonces, ¿cómo podría explicar así, en términos cortos o simples, a qué quiere llegar exactamente con integral? Es una gran pregunta, de hecho, y gracias por hacerla porque, claro, hay una, yo diría una sutil diferencia, claro, terminológicamente hablando de educación sexual y educación sexual integral, pero que termina a marcarse profundamente y de forma muy diferenciada en la práctica, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual integral, justo hablamos, por un lado, de las competencias que les mencionaba, ¿no? De llevar también a la educación sexual en, en ámbitos no solamente sexuales de nuestras vidas, sino también a relaciones interpersonales, sociales, ¿no? Más que nada de vínculos cercanos, entre amigos, entre parejas, pero más allá de lo sexual. Eso por un lado. Pero por otro lado, creo, y ese es también uno de los pilares más importantes, es sacar la educación sexual integral de este marco heteronormativo que ha solido, pues, primar. Entonces, esto es importante también porque vemos que hoy en día, no solamente en nuestro país, pero
alrededor de todo el mundo se está empezando a luchar y ya, bueno, desde siglos, bueno, no siglos, pero décadas atrás se ha empezado a luchar por los derechos de la comunidad LGBTQ+. Y estos derechos, más allá de ser solamente, se podría decir, pues, algo formal, se busca que también se instaure y se materialice, al fin y al cabo, dentro de nuestras sociedades. ¿Y cómo se puede materializar finalmente? Ejerciendo estos derechos y viéndolos representados, por ejemplo, en la enseñanza de la ESI, pero como vuelvo a mencionar, sacada ya de este marco anticuado heteronormativo, sino que también expuesto y también donde incluya y abrace a las diversidades. Claro, y bueno, justo ahorita lo acabas de mencionar, que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué más o menos dirías tú que pasa en nuestro país con respecto a la ESI, ¿no? O sea, ¿por qué es tan complicado implementarlo? De hecho, yo diría que la principal causa de que no se quiere implementar la ESI, más allá de la desinformación que se tiene sobre cómo es su implementación y qué competencias o qué temas aborda, o cuál es el proceso de, digamos, de aterrizaje de los materiales educativos de la ESI, yo diría que es la idiosincrasia que se tiene actualmente en nuestro país. De hecho, quizás como ya estarán enteradas, hace poco nada más se acaba de aprobar en el Congreso un proyecto de ley que, bueno, va a pasar prontamente a ser ya considerada ley 904, que justamente pone en evidencia, creo yo, cómo es que a pesar de los múltiples esfuerzos que se vienen haciendo para seguir propagando la ESI, para seguir haciendo campañas informativas, para incluirla dentro del currículum escolar, sea con las deficiencias que sea, porque también, paréntesis aquí, es muy importante reconocer que hay deficiencias, que hay pues puntos que mejorar, pero se están, digamos, ya se había instaurado un cimiento para su enseñanza, pero bueno, la cuestión es saber trabajar en base a esos cimientos para seguir pues mejorando progresivamente, lo cual, y vuelvo a retomar el punto de la pregunta, se está viendo obstaculizado pues por muchos grupos de la sociedad civil. Me atrevería a decir que, claro, están, por ejemplo, los grupos de padres de familia, madres de familia, con mis hijos no te metas, pero en realidad creo que, y eso es lo más penoso, ¿no? Que justamente las personas que ocupan cargos públicos dentro de nuestro país y quienes son quienes al finalmente, digamos, aprueban las normas o crean dictámenes para crear nuevas leyes y tal, son quienes se encuentran en su mayoría en una posición contraria a la educación de la ESI, ¿no? Entonces, claro, si bien por un lado estamos aquí, bueno, yo como representante de Cintabúes, pero y también como estudiante como estudiante universitaria que apoya y que vela por la ESI, pero también así como diferentes ONGs y demás que participan bastante en la difusión de esta. También es cierto, pues, que se necesita apoyo dentro de diferentes organismos estatales, como por ejemplo podría decirse el Congreso, ¿no? Pero muchas veces no se logra y eso, claro, tiene que ver con la cultura que tenemos y también con la mentalidad, con este acervo cultural, pues que nos han, bueno, a nuestra generación me atrevería a decir que ya no tanto, pero sí a las generaciones pasadas que les han, pues, diría, no sé, inyectado de conservadurismo dentro de sus pensamientos. Y que claro, ahora pues cuando ven un tema pues abiertamente polémico, ya no quieren... Se cierran de frente. Sí, No lo exactamente. aceptan. Uh-huh. Sí, Justo exacto. Eso te quería preguntar, o sea, ¿tú crees, quizá de repente, bueno, muy aparte de lo del conservadurismo y todo eso, ¿crees que quizá muchos padres o madres de familia, o bueno, tutores en general, no aceptan este método porque de repente es porque no lo comprenden bien o bueno, porque no quieren comprenderlo? Yo creo que
o sea, es una de las causales, ¿no? Es una de las causales que el hecho de que estén desinformados o desinformadas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se dice que la ESI solamente enseña, no sé, lo cual es muy importante, ¿no? Pero solamente para fines del ejemplo, a cómo ponerse un condón, ¿no? Entonces los padres, que obviamente han crecido bajo tabúes, se asustan escuchando eso y piensan que la ESI solamente es hablar de eso, solamente es hablar de, no sé, de sexo oral y tal, ¿no? Entonces, definitivamente, esos son temas que si bien hay que conversarlos y claro, digamos, desde la impartición de la ESI se aboga por ello, se aboga, pero también es importante decirlo, siempre bajo, ¿cómo podría decirlo? De una manera proporcional, ¿no? Y eso también va, bueno, desde mi punto de vista, muy en concordancia con los grados en el que los niños y las niñas están, pues, ¿no? Porque muchas veces los padres piensan que, no sé, la enseñanza de la ESI en quinto grado de secundaria va a ser lo mismo que en, no sé, primer grado de primaria, ¿no? Lo cual es totalmente erróneo, ¿no? Pero, claro, no, a ver, o sea, suele pasar, pero no es justificable que por esas razones pues se quiera prohibir la ESI. Y, por ejemplo, ¿no? En el ámbito inicial, yo creo que uno de los ejemplos claros es de cómo nos imparten mínimamente, pero de forma muy importante la ESI, es cuando nos dicen, por ejemplo, a no permitir que otras personas toquen nuestros cuerpos indebidamente, ¿no? Y ahí te enseñan qué es lo indebidamente, o sea, que no te toquen, no sé, quizás la vagina o que no te toquen, qué sé yo, las piernas, o sea, ahí yo recuerdo, por ejemplo, cómo es que mi profesora de inicial a todo el salón nos enseñaba eso, ¿no? Entonces creo que también la clave está ahí, ¿no? En enfatizar de que la enseñanza va proporcionalmente a las edades. Claro. Así mencionando, ¿no? Que de hecho la ESI llega a ser enseñada actualmente en algunas instituciones educativas, aunque no son todas. Y hay padres que si bien han estado en contra, va a haber padres que al menos se dan la oportunidad de probar esto de la ESI. Sin embargo, ¿cuál crees que debería ser el rol entonces? ¿Qué deberían hacer los padres que recién están experimentando y están conociendo la ESI? Yo creo que, y eso quizás pueda sonar, no sé, polémico, o quizás marco distancia de algunas otras eh, posturas o qué sé yo, pero creo que vamos a un consenso general, o al menos con las personas con las que he hablado que también son allegadas a la ESI, que aquí el objetivo en ningún punto es volvernos enemigos de los padres o de las madres de familia, ¿no? Definitivamente se entiende que su forma de crianza ha sido diferente a la actual y que han vivido pues bajo un marco de tabúes inmensos, pero justamente se trata de construir a nuevas generaciones mediante la enseñanza, mediante también la tolerancia, mediante una serie de valores que nos van a permitir pues asegurar, bueno, quizás no asegurar totalmente, pero prevenir sí casos de violencia de género y también a este paso pues aminorar la desigualdad de género. Eh, pero yo creo que uno de los roles principales de los padres tendría que ser, creo yo, estar del lado del, a ver, yo diría como que del crecimiento, del desarrollo de sus hijos, de sus hijas, pero entendiendo también cuán importante es recibir educación sexual integral, ¿no? Lo pueden ver no solamente de forma externa, quizás con las cifras que aparecen día a día de niñas adolescentes embarazadas, o no sé, de mujeres que abortan clandestinamente y fallecen, lamentablemente, qué sé yo, de niñas violadas, niños violados, ¿no? O sea, creo que externamente podemos ver un montón de casos, pero creo que también me atrevería a decir, y esto ya también opinión personal, que estoy segura que muchos de los padres también a nuestra edad, por ejemplo, ya dirigiéndonos a las adolescencias, ¿no? Y también a las juventudes, a nuestra edad también, pues, han experimentado diferentes, no sé, escenarios, no solamente sexuales, sino también íntimos, personales, con otras personas. Entonces creo que
ser empáticos con sus hijos, con sus hijas, con sus hijes, es también algo clave dentro de cualquier proceso de enseñanza. Claro, para que, bueno, puedan brindarles las herramientas necesarias, ¿no? Para Sí. poder protegerse a ellos y a los demás, y poder Claro. mejorar sus relaciones interpersonales y de todo tipo. Y bueno, con respecto a eso, o sea, ¿tú dirías que los padres deberían implementarlo, no solamente esperar, digamos, que se implemente en las escuelas, ¿no? Sino eh, como conversar un poco con sus hijos sobre este tema dentro del ambiente familiar en las casas? Sí, totalmente. Yo creo que sí o sí, desde mi punto de vista, se deberían conversar esos temas dentro del ámbito familiar, porque recordemos que, claro, si bien el colegio es un espacio de socialización, pues, muy grande para las infancias, para las adolescencias y tal, creo que los valores y los conocimientos también previos con los que vienen los niños, las niñas, los niñes, provienen desde casa, ¿no? Entonces creo que se pueden prevenir muchísimos casos de violencia, pero también casos de discriminación, casos de agresión en todas sus formas, si es que desde los mismos hogares se imparte esta política de valores de quizás de más empatía, de escucha, de igualdad, ¿no? Lo cual, pues lastimosamente, no todos los padres y madres miran por ese lado, sino que pues tratan de enfocarlo a un lado, yo diría, pues más conservador, ¿no? Y más también, más errático. Claro. Mm, a ver, por ejemplo, ya esto es un poco más reunido por menciones de padres, ¿no? Que aquellos que no conocen o que solamente escuchan el término y ya hacen sus propias teorías, ¿no? De qué va, a pesar de no haber investigado. Por ejemplo, hay padres que mencionan, o incluso otras personas, ¿no? Que hablar de ESI solamente despierta el interés sobre, ya sabes, sobre las relaciones sexuales. ¿Qué Uh-huh. opinas al respecto de esto? A ver, personalmente, yo, o sea, para comenzar y para ya empezar a sentar postura, creo que todos somos seres sexuales, o sea, desde que somos chiquitos, chiquitas, chiquites, o sea, tenemos ese instinto sexual. Sin embargo, claro, aquí otra vez vuelvo al punto de recibir información proporcionalmente a nuestra edad, ¿no? Y justo como mencionabas, o sea, muchas veces escuchan educación sexual integral y pensamos que son temas, pues, exorbitantes, temas que no sé, que abarcan contenidos totalmente explícitos y que la inocencia de los niños, las niñas, bueno, de las infancias en general, se van a hallar perturbadas, lo cual no es así. Yo creo que uno de los principales puntos que debemos siempre volver a mencionar y enfatizar en estas campañas informativas o en los espacios que tengamos de participación es explicar que la ESI, o al menos es como yo lo veo, es explicar que la ESI es definitivamente imprescindible durante el desarrollo de cualquier persona, pero además también es proporcional y que tiene competencias que justamente nos van a permitir abordar la ESI desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde cómo saber, por ejemplo, como les mencionaba previamente, ¿no? Cómo identificar los tocamientos indebidos, hasta cómo saber los patrones no sé, de violencia de género, o cómo identificar relaciones tóxicas, no sé, infidelidades, qué sé yo, ¿no? O sea, es, la verdad, un panorama demasiado amplio, ¿no? Que muchas veces se reduce, claro, por desinformación o simplemente por ignorancia, porque no se conoce del tema. Pero claro, sí entiendo de que muchas veces llega a preocupar este término, ¿no? Pero creo que la clave aquí, o sea, en este problema en especial digamos, la preocupación que tienen los padres de que se hacen una idea equivocada de la ESI, tiene que ver más que nada con la información, lo que causa su rechazo. Desinformación, mejor dicho. Claro. Mm. Bueno, y
Entonces, a ver, de nuevo, quizás suene un poco redundante, pero em, a lo que tú vas con que todo como que se va implementando poco a poco, dependiendo de las edades y todo eso, em, o sea, hay unos ciertos mitos en gente que piensa que la ESI va a hacer que inicien las relaciones sexuales antes de tiempo, más temprano, pero, o sea, tú dices que eso nada que ver, ¿no? Porque, o sea, en sí todos vamos a empezar en algún momento y la ESI lo que hace es brindarnos herramientas para estar preparados. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, uno de los temas principales es el consentimiento también, ¿no? Entonces, dentro del consentimiento no solamente se habla quizás del mutuo acuerdo que pueden haber entre tú y tu pareja, sino también en el momento en el que uno mismo, una misma se sienta, yo creo, ¿cómo se dice esta palabra? Listo, ¿no? Listo, lista, preparado, preparada para afrontar este gran paso que en realidad pues es yo diría una de las etapas también más importantes que cada persona puede atravesar dentro de sus vidas. Entonces, es algo que yo diría, o sea, claro, yo dije que yo en realidad considero que nosotros, las personas, somos seres sexuales por naturaleza, pero eso no quiere decir que por enseñar más bien sobre educación sexual integral, sobre cómo prevenir embarazos, cómo prevenir ITS, cómo prevenir relaciones tóxicas o relaciones violentas, o cómo quizás también hablar sobre el consentimiento, sobre el momento de cuando una persona se sienta lista para tener su primera relación sexual. Creo que es totalmente, o sea, creo que es ilógico pensar de que va a motivar a las juventudes a que tengan pues relaciones sexuales, sino más que nada los va a brindar un panorama mucho más amplio, ¿no? Entonces no solamente quizás se van a quedar con el tema de la curiosidad y tal, sino que también pueden conocer los riesgos si es que, por ejemplo, mantienen relaciones sexuales sin protección, no solamente por los embarazos, sino también por las enfermedades sexuales que hay, por los síntomas, por las lesiones que pueden dejar. Entonces, yo creo que en realidad la información de la ESI, más que motivarlos a que empiecen su vida sexual, creo que les da un panorama también de, ojo, no es solamente placer, ojo, no es solamente disfrutar de tu vida sexual, sino que también, si es que no somos responsables adecuadamente, ocurren este tipo de situaciones o de consecuencias no favorables, bueno, enfermedades, qué sé yo. Entonces, creo que de hecho el panorama es bastante amplio y nos brinda ambas posturas. No es que solamente decimos, sí, no sé, viva el sexo, no, para nada. No es solamente eso, sino es brindar la información completa. Claro. Bien, retomando, ¿no? Que he mencionado que de hecho la ESI se puede brindar tanto en instituciones como por parte de padres. Sin embargo, presiento que no faltaría el adulto, padre o madre, que va a decir, a mí nunca me enseñaron y yo aprendí por mi cuenta, mi hijo también puede aprender por su cuenta. ¿Qué opinas de esto? Creo que es una forma no solamente egoísta quizás de pensar sobre la enseñanza de tus hijos o de tus hijas, sino también irresponsable, ¿no? O sea, creo que justamente por ese mismo factor de que muchos de nosotros aprendemos la ESI o aprendemos sobre las relaciones sexuales por nuestra cuenta, es que ocurren estos casos de enfermedades o de infecciones de transmisión sexual, de embarazos adolescentes también. Y no solamente eso, sino también, y aquí me quiero enfocar más quizás en lo psicológico, no estamos priorizando para nada la salud mental de los jóvenes. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces cuando, por ejemplo, jóvenes se atreven a iniciar su vida sexual porque se sienten preparados o simplemente porque sucede el momento y ya, empieza también esta cuestión de culpa o esta cuestión de incertidumbre de,
ay, quedar embarazada, no quedar embarazada, o quizás ya estar infectada, o si se podía hacer esto, si no se podía hacer esto. O sea, empiezan un montón de preguntas que no solamente, o sea, que más allá de afectar, pues, fisiológicamente a las personas, o en este caso a los adolescentes, creo que sobre todo afecta psicológicamente, ¿no? Y los lleva también a este mundo de incertidumbre, de dudas, de miedo, de temor, y no disfrutan plenamente lo que viene a ser su sexualidad. Y no solamente eso, sino que también la ESI también, justo como una de sus competencias, tiene que ver con el autodescubrimiento, ¿no? Sobre cómo nos identificamos a nosotros mismos. Y aquí también recaigo otra vez en el tema psicológico, porque muchas veces cuando estamos en este proceso de quizás de autorrechazo o nos estamos evadiendo reconocernos a nosotros mismos, como por ejemplo si es que pertenecemos a la comunidad LGBTQ+, y tal, por qué sé yo, diferentes motivos, ¿no? Porque la familia no lo aprobaría, porque yo tengo miedo, porque no estoy informada, etcétera. Creo que la ESI, y no solamente eso, sino también saber pues que los padres están ahí al menos para brindar un soporte psicológico, o al menos para no juzgarte si es que no entienden totalmente estas cuestiones de la educación sexual integral, puede servir bastante, ¿no? Porque como digo, el autodescubrimiento y entender también nuestra identidad, nuestra corporalidad, también tiene mucho que ver con la formación que nosotros mismos tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que son bastantes puntos, de hecho, muy importantes por tomar en cuenta. Claro, y bueno, entonces ya tocamos el tema de por qué es importante que esto se lleve en la casa, pero también por qué, o sea, así en palabras cortas, más o menos resumiendo, y ya para ir cerrando, ¿por qué crees que es importante que este tema se toque en el ambiente escolar, no? En palabras cortas diría porque es un derecho. O sea, es un derecho humano que las adolescencias, las infancias también, gocen de su derecho de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Hay diferentes convenios internacionales que lo avalan. En nuestro país, bueno, de hecho el Congreso me parece que hay uno principal, no recuerdo bien el nombre ahora, que es como convenio de derechos sexuales reproductivos de Centroamérica, una cuestión así. Antes estábamos adheridos, ahora me parece que ya no lo estamos, entonces la verdad que claro, es un panorama pues preocupante, pero son derechos, al fin y al cabo. Así el Congreso no quiera firmarlo, así que quieran proyectos de ley que quieran combatir contra ello, así hayan padres, madres de familia que no lo entiendan, es un derecho y por eso debe ser defendido. Genial, perfecto. ¿Y qué dirías, ya para cerrar como última pregunta, qué dirías que podemos hacer todos nosotros, o sea, como ciudadanos peruanos, para poder mejorar la ESI en el país? Yo diría que informarnos, ¿no? Informarnos y no solamente optar por esta posición crítica de, no sé, sentarte detrás de tu computador y empezar a escribir y a tirar tweets de hate o comentarios también inadecuados, irrespetuosos, no, sino también creo que es informarte, pero a la vez tomar acción, ¿no? Tomar acción sea desde el campo que sea desde la investigación académica, sea desde el activismo político, sea desde los salones de clase, desde cualquier espacio, pero también tomando acción, porque creo que eso también no solamente, digamos, vuelve vigente a la lucha que estamos queriendo tener y a la consigna que estamos llevando, sino que también estamos aportando nuestro granito de arena a un cambio, y esto ya en general, ¿no? A un cambio que nosotros creemos que debe ser implementado. Entonces creo que esos dos factores, informarse y tomar acción, son muy importantes. Entonces ya vamos concluyendo, lamentablemente. Gracias por toda la información. Nos has comentado de Sin Tabúes, ¿no? Un grupo, una organización dedicando justamente a la ESI. ¿Podrías explicarnos un poco más
cuál sería su objetivo o en cualquier momento, ¿no? Un objetivo a largo plazo. Sí, claro, encantada. Bueno, a ver, lo que les podría comentar sobre Sin Tabúes es que, claro, somos una asociación sin fines de lucro que se encarga, pues, de generar espacios donde se puedan hablar sobre temas de ESI, también donde se puedan, pues, desenvolver estos focos de discusión o también de propagación en sí mismo de la ESI con la finalidad de combatir la violencia de género en nuestro país. Yo diría que uno de nuestros también objetivos principales es justamente descentralizar la ESI, ¿no? Y que no se vuelva solamente una misión capitalina aquí de Lima y tal, ¿no? De la zona urbana, sino que también se expanda a todas las regiones de nuestro país y sobre todo en la zona rural, ¿no? Que es donde muchas veces vemos altas tasas de embarazos adolescentes, de agresiones de género también. Entonces, eso principalmente. Claro, ya solamente, ¿cómo podríamos encontrar a Sin Tabúes? ¿Tienen alguna página de Facebook, Instagram? ¿Hacen Sí, sesiones? ¿Algo así? sí, de hecho, nosotras encantadas si en algún momento quieren pues ponerse en contacto con nosotras y no sé, quizás coordinemos alguna ponencia, algún taller. Estamos como en redes sociales, en Facebook estamos como Hablemos Sin Tabúes, en Instagram también estamos como Hablemos Sin Tabúes, me parece que es hablemos.sintabúes, una cuestión así, pero escriben Sin Tabúes y ahí les va a aparecer. También estamos en LinkedIn con el mismo nombre, en TikTok también, pero nuestras redes más, digamos, donde tenemos mayor... y me olvidaba de Twitter, de que de hecho hace ya un par de meses hemos abierto nuestra cuenta en Twitter, también estamos tratando de tener bastante participación ahí en los temas coyunturales y políticos, entonces también estamos como Sin Tabúes en esa red. Entonces ahí nos pueden buscar y si nos siguen estaría perfecto. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo. Y nada, gracias por tu tiempo y por informarnos de todo esto que es súper importante. Gracias a ustedes, chicas, en verdad, por la disposición y también por el interés en conocer más sobre la ESI.